de frases incompletas. Se ha considerado como una variación del método de asociación de palabras. Se ha comparado en frecuencia y resultados, siendo ventajoso para el FIS, indicando que el FIS reduce la multiplicidad de las asociaciones evocadas por una palabra. Sugiere mejor los contextos, los tonos, las cualidades de las actitudes y los objetos específicos o áreas de atención. Permite mayor libertad individual y variabilidad en la respuesta, y abarca áreas más específicas y definidas de la conducta del individuo. Se espera que el sujeto refleje sus propios deseos, temores y actitudes en las frases que componen. La producción del sujeto depende de lo que puede y quiere escribir en la prueba. Sin embargo, la naturaleza de la prueba queda algo descubierta, ya que el sujeto no sabe exactamente qué respuesta es buena y cuál mala, aunque imagine o incluso sepa con qué intención se le aplica el test. Tiene una interpretación tanto cuantitativa como cualitativa. En 1897, Ebbinghaus utilizó frases incompletas para medir la inteligencia, que él definía como la capacidad del individuo para combinar o integrar los elementos. En 1928, en el estudio de las características de la personalidad, Payne y Tyndall elaboraron un test con el fin de utilizarlo en orientación profesional. Para 1930 se realizaron importantes investigaciones enfocadas a encontrar las diferencias entre el diagnóstico de las reacciones del pensamiento y la responsividad emocional, ofreciendo los siguientes criterios: el empleo de recursos que evocan directamente la respuesta emocional, recursos que permiten una respuesta libre y finalmente recursos que evitan la discriminación o la elección, como los inventarios de personalidad. El test de frases incompletas de Joseph Sachs o FIS aparece en 1948, siendo elaborado en colaboración con otros psicólogos del Veterinary Administration Methodology Engineering Servers de Nueva York, los cuales idearon el test con el fin de obtener material clínico en 4 áreas respectivas de la adaptación del sujeto, siendo familia, sexo, relaciones interpersonales y autoconcepto, considerando que los reactivos incluidos en cada área ofrecían suficientes oportunidades que el examinado expresara sus actitudes de manera que se pudieran deducir cuáles eran las tendencias dominantes de su personalidad. Esta información resulta útil para la selección de pacientes que serán sometidos a una terapia y ofrecería al terapeuta indicios significativos en cuanto al contenido de la dinámica de las actitudes y los sentimientos del paciente. Ubicación. El FIS es una prueba semiestructurada. Permite que pueda considerarse tanto como técnica proyectiva como técnica psicométrica. Como técnica proyectiva, ya que ante las frases estímulo y al pedirse que conteste con lo primero que se le ocurra, se ofrece material significativo, al evitarse una actitud reflexiva y defensiva. El objetivo del test es el conocimiento de la forma en que el sujeto se relaciona en sus contactos interpersonales, donde se manifiestan aspectos básicos de la personalidad del sujeto, como tendencias básicas, actitudes, deseos, afectos tanto inconscientes como preconscientes y conscientes. En niños también puede obtener aspectos de su personalidad. Sin embargo, las áreas que se proyectan se refieren al núcleo familiar. Procedimiento. El instructor deberá de revisar y manejar el protocolo de la prueba. Ser capaz de desglosar las respuestas por áreas, para poder calificar cada una de las áreas de la prueba utilizando las puntuaciones de la técnica de Sachs. Deberá redactar un reporte de los resultados de la prueba según los puntos del protocolo de evaluación del FIS. Confiabilidad y validez. El análisis a las pruebas estructuradas y semiestructuradas presenta problemas especiales, ya que se ha cuestionado hasta qué grado el sujeto examinado contesta verazmente a las cuestiones formuladas,
y en qué medida existe una distorsión de la prueba debido a una intención consciente del sujeto, una deshabilidad social bien direccionada o el uso de mecanismo de defensa del sujeto ante preguntas que le presentan un conflicto. La disimulación consciente ha obligado a los investigadores a la elaboración de escalas de validez, aunque con mediano éxito, puesto que la interpretación de una prueba de esta clase es dudosa. La deshabilidad social constituye un rasgo básico de la personalidad y refleja un índice de ajuste de una persona a los valores de la cultura. Esta variable ha sido evaluada de muchas maneras y la más conocida es la escala DS de Allen Edwards para el MMPI. Las pruebas de personalidad están diseñadas de tal forma que tocan núcleos de conflicto, evocan experiencias, despiertan emociones y eventualmente, al fallar el control, emergen respuestas que se califican como proyectivas y que nos permiten apreciar aspectos más profundos de la personalidad del examinado. Cabe mencionar que a pesar de que la forma en que se reporta la validez y la confiabilidad no es explícita, en estas estancias de pruebas existe un fenómeno de reactivos amplios que miden exactamente lo mismo, de forma que se espera que de manera consistente el sujeto responda favorable o desfavorablemente a estos. Finalmente, los resultados de interpretación dinámica del FIS pueden compararse favorablemente con los obtenidos de trabajos de validación y otros métodos para el estudio de la personalidad, como el test de Rorschach y el TAT. Construcción. Frases incompletas para adultos. Se compone originalmente de 60 frases incompletas, las cuales se agrupan en 6 áreas, que a la vez se dividen en actitudes, quedando constituidas en 15 actitudes. Cada actitud consta de 4 frases, organizadas de la siguiente forma. Área de adaptación familiar. Actitud hacia el padre, hacia la madre, hacia la unidad familiar, donde el sujeto va a expresar sus sentimientos hacia cada uno de los padres por separado y hacia la familia como un todo. Área sexual. Actitud hacia los hombres y a las mujeres. Actitud hacia las relaciones heterosexuales, donde el sujeto expresará su actitud hacia el sexo opuesto, hacia el matrimonio y las relaciones sexuales. Área de las relaciones interpersonales. Actitud hacia amigos y conocidos. Colegas en el trabajo o escuela, superiores en el trabajo o escuela, hacia los subordinados. El examinado expresará sus sentimientos hacia personas fuera de su hogar y su idea de lo que sienten los demás con respecto a él. Área de autoconcepto. Actitud hacia los temores, sentimientos de culpa, las metas, las propias capacidades. Actitud hacia el pasado y hacia el futuro, donde el sujeto dará a conocer un cuadro del concepto que tiene de sí mismo, tal vez como es, como fue, como espera ser y como cree que realmente será. Se le ha agregado una frase más, la frase 61, que considera por su enfoque desiderativo de gran utilidad por su contenido simbólico, donde el sujeto tiene que decir qué le gustaría ser menos humano, permitiendo una apreciación más analítica al integrarla a las 6 áreas de prueba. Frases incompletas para niños. También consta de 60 frases. Están redactadas en tercera persona, lo que permite ver al niño y poner afuera sus sentimientos y actitudes, proyectar aspectos de personalidad, tomando en cuenta como parámetro el formato de adultos. Las relaciones interpersonales del niño se ven restringidas al núcleo familiar y para la interpretación, un análisis de las respuestas es indispensable. Administración y consigna. El método consiste en proporcionar al sujeto el protocolo de prueba para que él mismo vaya escribiendo sus respuestas. Esto permite que la administración se pueda aplicar tanto colectiva como individualmente. Sin embargo, se recomienda que el examinador aplique la prueba de forma oral y registre las respuestas del sujeto, ya que permite observar el tiempo de reacción, tono afectivo, expresión facial, pausas o silencios, conducta preverbal, así como cambios en la voz y conducta general del sujeto. Es pertinente que se efectúe un interrogatorio al término de la prueba, con el objeto de solicitar la mayor información acerca de las respuestas no muy claras o muy significativas,
Al preguntarle inmediatamente, se evita que surjan defensas del sujeto. Una recomendación es que utilice un bolígrafo, con el fin de registrar la primera respuesta y la segunda, que supuestamente es la correcta. En adultos va desde los 14 años en adelante, requiriendo de 20 a 40 minutos para su resolución, mientras que la aplicación para niños abarca sujetos de 6 a 13 años con 11 meses. Las instrucciones serán leídas en su totalidad, tanto de forma colectiva como individual. Interpretación cuantitativa. Se reúnen las respuestas de las 4 frases, separándolas por áreas. Después, se gradúa la perturbación emocional existente o no del examinado con base a los criterios cuantitativos. 2 puntos, seriamente perturbado. 1 punto, levemente perturbado. 0 puntos, ningún trastorno significativo observado en esta área. X se ignora. Tomando en cuenta como base la cuantificación de cada actitud o vector, se procederá a realizar un breve resumen interpretativo, terminando con la elaboración de un resumen general. Se pueden incluir aspectos de la estructura de la personalidad, tales como los modos de respuesta, ajuste emocional, madurez emocional y nivel de la realidad, que sin embargo se pueden enriquecer en el análisis cualitativo. Análisis cualitativo. Es importante que el clínico pueda hacer un diagnóstico psicodinámico del examinado, explorando los aspectos intrapsíquicos del sujeto que son proyectados a través de sus respuestas, tratando de investigar cuál es su adaptación emocional, su nivel de saturación, así como el nivel de realidad en el que se encuentra el examinado y su modo de respuesta. Nivel de madurez. Este aspecto evalúa el pensamiento predominante maduro con una adecuada consideración de sus responsabilidades, intereses y necesidades ajenas. El evaluador deberá tomar en cuenta si el individuo responde a impulsos internos o estímulos ambientales. Adaptación emocional. Se evalúa si sus respuestas son reacciones emocionales impulsivas o son controladas en una situación de tensión. Nivel de realidad. Las actitudes hacia el futuro, hacia las propias capacidades, metas, temores y sentimientos de culpa responden a si el individuo tiene un pensamiento realista, autista o tal vez fantástico. También se deben de considerar las actitudes hacia los padres, los superiores, la unidad familiar, a las relaciones hetero y homosexuales, las relaciones de hermanos, hacia amigos, conocidos y colegas. El reporte. Se deben abarcar estos aspectos en el reporte. 1. El funcionamiento. 2. Autoconcepto. 3. Capacidad de relación y tipo de relación. 4. Nivel de madurez. 5. Mecanismos de defensa. 6. Sistematología. 7. Diagnóstico nosológico y o psicodinámico. Utilidad. Es usado para evaluar a las personas que ingresaron a la Escuela Naval Militar y después de un periodo de 2 años, algunos de estos solicitaban su baja. La finalidad de este instrumento es evaluar las características de personalidad que los alumnos que aún pertenecen y desean pertenecer al servicio activo en la Naval Militar, así como permitir a los individuos con estas características de personalidad ingresar al plantel, evitando las bajas de la institución. Para casos clínicos, permite medir el nivel de desajuste de los individuos, intentando predecir con esta prueba el estado clínico del paciente. Igualmente, es utilizada para medir a los funcionarios del sector público del Distrito Federal y del Estado de México, generando información de una persona en relación a una empresa o a la perspectiva de ingresar a ella. También ha sido utilizada como base para varias pruebas, como la prueba de frases incompletas aplicada a la industria de Grado Sánchez.